Bueno, ya que estamos todos y no tengo que gritar, comienzo un poco a explicar. No importa la lluvia, ¿no? No. ¿Estamos todos bien? Somos de Bilbao. Somos de Bilbao. Vale. Bueno, entonces, la razón por la cual estamos aquí, por qué hoy nos reunimos. Como decía, algunos no tenían mucha idea de qué estamos haciendo, pero como explicaba recién, el hecho de pasar por aquí, además de la espiral, tiene que ver con esa reconexión con el espíritu de lo que estamos haciendo, que representa esta tierra. Para explicar lo que estamos haciendo y cuál es el propósito de este viaje y este recorrido, que se llama Roma Amor, es un camino que empezó en Madrid el 18 de mayo y finaliza el 15 de junio en el Vaticano, Ciudad del Vaticano. Este recorrido nació en realidad con un propósito desde el año 2011-2012 sobre todo. En el año 2012, un grupo de personas recibimos unos mensajes de por ahí, unos mensajes que lo que nos invitaban era a buscar los puntos de conexión de información de la Tierra, desde donde la humanidad tomaba la información, desde donde la Tierra capta la información del resto del universo. Cada parte de la Tierra es sagrada. Cada sector de la Tierra recibe la energía del exterior, del cielo, del espacio, del universo. Pero hay puntos específicos por los cuales esa energía es canalizada directamente. Esos puntos normalmente son montañas, cerros sagrados, lagos, ríos. Hay específicos puntos donde se puede canalizar esa información y que los humanos han tomado como puntos sagrados. Van a la montaña a tomar la información, luego llevan el mensaje, crean ciudades, pueblos, culturas a partir de esto. Esos puntos entonces fueron en general los que visitamos a lo largo de todo el año 2012. El año 2012 era un punto de reconexión de la información planetaria y la intención era buscar todos esos puntos para saber qué era lo que la Tierra nos estaba diciendo que teníamos que hacer como humanidad en este tiempo. Y esto se debe a que la humanidad, cada vez que iba a esos puntos, recibía la información de qué tenía que hacer. Y desde ese momento empezaron a construir civilizaciones capaces de generar la misma energía que las montañas, los ríos, los lagos. Esto nosotros le llamamos dólmenes, menires, que luego se convirtieron en pequeños templos y que luego se convirtieron en pirámides y luego, en nuestro tiempo, se convirtieron en lo que llamamos catedrales o iglesias. También, obviamente, templos budistas, mezquitas y todos los templos que existen hoy en el mundo. Hoy en día entonces nosotros tenemos puntos sociales de la canalización de la energía. ¿Y por qué es esto? Porque nuestra sociedad, la civilización, es solo un reflejo de evolución de la Tierra. La Tierra, cuando evoluciona, va pasando por los mismos estadios que nosotros. Estadios biológicos que nos van haciendo trascender nuestro proceso evolutivo. Este proceso evolutivo que vamos pasando es semejante al que vivimos en nuestro cuerpo interno. ¿Qué significa esto? Que todo lo que existe sobre la Tierra es parte de un cuerpo vivo que evoluciona. Y nosotros, dentro de nuestro cuerpo, tenemos los mismos seres que la Tierra tiene y que le colaboran con la evolución. Podríamos entonces interpretar que cada uno de ustedes es una Tierra, es un planeta. Y dentro de ustedes, cada neurona, cada átomo o cada glóbulo rojo representa un humano o un ser vivo. Si es así, entonces, para la Tierra nosotros somos glóbulos rojos o neuronas en ese organismo, que si lo vemos desde muy lejos parece un único cuerpo, igual que nosotros, pero si nos acercamos muchos, somos muchísimos seres en conjunto. Entonces nosotros, dentro de la Tierra, somos lo que seríamos unas células que en la evolución permitimos la concientización del proceso. Es decir, la Tierra se vuelve consciente de sí misma gracias a la humanidad. Los otros seres permiten la evolución, pero no le permiten la conciencia de el yo soy. El yo soy lo descubre a partir de la humanidad. El conflicto es que la Tierra, como es un organismo vivo, tiene los mismos sistemas y los mismos conflictos que un organismo vivo como el nuestro. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos de ustedes les habrá pasado que alguna de esas células se empieza a enfermar o se olvida de su propósito y empieza a hacer algo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer. Cuando sucede esto, el organismo no asimila lo que esa célula o ese glóbulo rojo o esa neurona está haciendo y por lo tanto
intenta reacomodarlo. Pero cuando intenta reacomodarlo, ese ser empieza a tratar de sobrevivir y en eso empieza a destruir a las otras células. Cuando esas células empiezan a devorarse entre sí, nosotros humanamente lo conocemos como cáncer. Cáncer o cualquier tipo de enfermedad que empieza una célula a generar un problema o una hormona a generar un conflicto dentro del mismo cuerpo. Esto suele suceder no por evolución, sino por pérdida del propósito. Cuando realmente es por evolución, son células que incentivan a las otras a transformarse, ¿sí? Que desarrollan algo nuevo, un propósito nuevo. El conflicto de una célula que genera un conflicto es que no tiene un propósito, simplemente necesita energía de otros para seguir viviendo. Desde hace unos 5.000 a 7.000 años, podríamos interpretar, o 10.000, según como quieran ver la historia, el humano como civilización empezó a perder el propósito por el cual había sido creado. Había sido creado naturalmente en evolución en la Tierra, tomando la información de cada parte de la Tierra y gestándose como un sistema neuronal o glandular o de hormonas que están viajando por todo el cuerpo de la Tierra y que la impulsan a la evolución consciente. Cuando perdimos ese sentido, la civilización, que era la herramienta para colaborar con ese propósito de la Tierra, se pierde. Y por lo tanto empieza la civilización a devorar la Tierra. Empieza a comerse las células que están a su alrededor sin ningún sentido ni ningún propósito. Esto se puede poner en pueblos, culturas, en la cuestión de devorar la naturaleza o como lo quieran ver. Pero de repente, sin sentido, empezamos a devorar todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando sucede esto, la Tierra se empieza a enfermar. Pero la primera enfermedad de la Tierra, según la humanidad, se enferma de la conciencia, pierde el propósito, no se puede reconocer a sí misma. Y ese es un grave conflicto cuando la Tierra está en vías de iluminación. Si estamos en vías de iluminación y no podemos saber ni siquiera quiénes somos y cuál es nuestro propósito, entonces de nada sirve todo lo que hemos hecho. Pero esto está perfecto, porque es una experiencia más para la Tierra. No es nada malo, no hay que quejarse, no hay que decir, 10.000 años tirado a la basura. No, para la Tierra todo esto es una experiencia igual que para nosotros. En los 10.000 años de historia de la humanidad, todo esto nos ha servido y ha ayudado a trascender muchas cosas, a experimentar muchas cosas y sobre todo a llegar al punto de comprender que solo podemos iluminarnos a través de la integración de la experiencia. Entonces, en todo el viaje del 2012, cada vez que íbamos por una parte del planeta, la Tierra nos iba tratando de recordar que nuestro propósito era colaborar con la concientización y que la herramienta básica que teníamos para lograr eso era la sociedad. Cada vez que un humano, ustedes mismos, se van a la naturaleza, abajo de un árbol, a conectarse, van a una montaña, hacen una activación, una meditación, no están en cierta forma colaborando con la Tierra. Lo que están haciendo es equilibrarse con la Tierra, entrar en armonía y sintonía con la Tierra, ¿sí? La Tierra les está emanando su frecuencia y su información. Luego, eso hay que traerlo a la civilización, porque si no lo traemos a la civilización, se queda en la Tierra, en la naturaleza. Y la naturaleza sabe muy bien cómo hacer sus cosas, ¿sí? La naturaleza evoluciona con o sin nosotros. Pero nosotros creamos un tipo de evolución, que es esto que tenemos alrededor, una ciudad que sí perdió el propósito y debe volver a reconectarse. En el principio de la humanidad, la civilización tenía un propósito específico y era orgánico. El sistema orgánico era construir una pirámide, alrededor ciertos templos, luego casas, luego la agricultura, y todo tenía una especie de equilibrio, hasta que al rey se le subió el poder a la cabeza. En ese momento que sucedió esto, perdimos el sentido de lo que estábamos haciendo. Pero cada parte de la civilización mantiene una esencia de un sistema biológico. Un sistema biológico me refiero a que cada sector de una ciudad también corresponde a una glándula, ¿sí? O un órgano que está dentro de nuestro cuerpo. Y que lo que vemos a nuestro exterior es solo una extensión de lo que está dentro. Y lo que es la sociedad es solo una extensión de lo que es la Tierra. Por esto mismo, cuando la Tierra nos decía, estoy empezando a reconectarme a mí mismo, ¿sí? Estoy recuperando mi reconexión en este nuevo tiempo, porque después de 10.000 años de estar durmiendo, ahora empezó a despertar, ¿sí? Y despertar no significa que empezó a despertar ayer y va a terminar de despertar mañana, sino que va a tardar 250 años aproximadamente en despertar la Tierra, ¿sí? Por lo tanto nosotros también. Así que hay que relajarse porque tenemos 2 o 3 vidas más para intentarlo. Pero hay que empezar, ¿sí? Entonces, cuando tomamos en cuenta lo que la Tierra nos fue diciendo, teníamos que entonces
saber que para poder colaborar con el proceso de iluminación de la Tierra, teníamos que volver a la base esencial de lo que era nuestra sociedad y el propósito de nuestra sociedad. Y cuando decimos volver al propósito inicial de nuestra sociedad, teníamos también que recuperar el sentido propio del despertar, lo que estábamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo en esta vida, en este propósito, y que poco a poco empezamos a recibir en este nuevo tiempo. Todas las claves que nos fue diciendo la Tierra en este despertar, nos fueron diciendo que para poder sanar la historia de la sociedad y empezar a hacer un nuevo futuro diferente, acorde a la evolución biológica de la Tierra, no podíamos hacerlo si estábamos criticando el sistema actual, si estábamos luchando en contra del sistema actual. No podíamos lograrlo si íbamos en contra de los que están representando hoy a la política, a la economía, a la educación, la sociedad, etc. ¿Sí? Si empezamos a ir en contra de ellos, lo que estamos haciendo es ir en contra de nosotros mismos, porque lo único que hacen los que están ahí es reflejarnos nuestra incapacidad de elegir correctamente, ¿sí? Pero esto no nace ahora, este sistema no tiene su conflicto hoy. Por lo tanto, para realmente poder trascender y sanar este conflicto que tenemos hoy, tenemos que ir mucho tiempo atrás. Para que podamos entender la manera en que estamos haciendo esta espiral Roma-Amor, lo tienen que pensar como algo muy cotidiano de sus propias vidas. Normalmente cuando nos enfermamos, cuando ustedes se enferman, ya sea un resfrío o una enfermedad grave, lo primero que se intenta hacer es ir al médico para ver cómo me saco esa enfermedad, cómo la elimino de mi cuerpo porque sé que me hace mal, ¿sí? Entonces tal vez el médico, como está gestado, ¿sí?, para sanar la enfermedad, entonces hace lo posible por eliminarla. Pero tarde o temprano cuando se elimina y uno dice, ay, ya me curé, sale otra cosa, ¡pap!, y otra, y cuanto más intento sanarme de más cosas, van a ir apareciendo cada vez más conflictos. ¿Por qué cada vez más conflictos o por qué otra vez se repite el conflicto? Porque la enfermedad no es el problema. La enfermedad jamás es el problema y no debe ser erradicada. La enfermedad en realidad es nuestra amiga que nos dice, hey, presta atención de que hace mucho tiempo te pasó algo que no lograste procesar, no lograste integrar ni aceptar, y que entonces tu energía, tu emoción lo pasó a los chakras, de los chakras a las glándulas, las glándulas segregaron las hormonas distorsionadas por un trauma, las hormonas empezaron a enviar un mensaje distorsionado al resto del cuerpo y el cuerpo lo asimiló distorsionadamente y se enfermó, ¿sí? Entonces de repente la enfermedad es solamente recuerda lo que pasó antes, ¿sí? Por eso mismo, cuando nos enfermamos, tenemos que no pensar en cómo sanarnos, sino en qué me está diciendo la enfermedad. Prestarle atención y saber que solo ha venido para anunciarme que debo empezar a sanarme a mí mismo desde lo más profundo. Por eso cuando vemos esto en una enfermedad de nosotros mismos, tenemos que ir incluso hasta nuestra infancia. Cuando vamos a la infancia de nuestra vida, podemos ver a veces los traumas o las cosas que no hemos superado, que hoy se nos hacen un reflejo de nuestra incapacidad, ¿sí?, de poder trascender el presente hacia un futuro diferente. Si realmente queremos transformar nuestra realidad hacia un futuro diferente, tenemos que ir a honrar, abrazar, aceptar e integrar nuestro pasado. Es la única forma, porque en realidad pasado, presente y futuro están en el mismo espacio, solo que vibran diferente. Entonces si transformamos el futuro, el pasado sigue aquí. Si no lo logramos integrar, nos va a seguir sosteniendo aquí, en esta traba. Entonces, si esto nos pasa diariamente en nuestra vida cotidiana, y hoy cada vez van a ver que pasa esto más rápido, en 3 días a lo mejor ya se enfermaron, se curaron y entendieron todo, ¿sí?, y se sanaron al cuarto, porque esto antes pasaba en 15, 20 años y ahora en 3 días se puede hacer todo esto, ¿sí?, es porque la Tierra está yendo mucho más rápido. Entonces, si esto pasa en nuestra vida cotidiana, la sociedad también es un cuerpo vivo y por lo tanto también tiene traumas, situaciones que generan a largo plazo conflictos o enfermedades. Si hoy estamos viviendo un conflicto o crisis social, que sobre todo la crisis máxima social es no permitir la transformación del sistema en algo totalmente nuevo, ¿sí?, que es básicamente eso. Después que haya problemas en la economía es un detalle, ¿sí? Eso no es un conflicto, uy, me falta dinero, da igual, ¿sí? Sal afuera y siembra una patata y vas a comer algo. Eso no es un conflicto. El conflicto es el transformar, ¿sí?, el transformarse, el cambiar lo que somos como humanidad.
¿Y qué es lo que no nos permite transformar las bases de esa humanidad? El conflicto que generó la actual sociedad. Si nos ponemos a ver la historia, obviamente podemos ir a la época de las cavernas a ver el origen de nuestra humanidad. Pero vamos a tomar nuestra sociedad actual, la sociedad occidental, la sociedad globalizadora, ¿sí? Que no existía antes. ¿Dónde surgió la sociedad globalizante? Obviamente surgió en el momento en que el mundo se interconectó. ¿Y cuándo fue la primera interconexión? No fue Internet, fue el colonialismo, ¿sí? Entonces ya tenemos una clave. ¿Qué conectó al mundo en un único sistema? El colonialismo. ¿Y qué le dio un sentido a ese colonialismo? La fe, ¿sí? Y esa fe la llamaron Inquisición en esa época. La Inquisición y el colonialismo son el origen de la conexión de todos los sistemas que hoy tenemos como sociedad actual. Entonces, si los conflictos que tenemos hoy son un reflejo de la infancia social, ¿sí? De cuando éramos niños, entonces es porque cuando éramos niños tuvimos un trauma que no logramos trascender. Por eso mismo, no sé si lo habrán notado, de que cuando van por la calle y van viviendo sus vidas diarias, tenemos tecnología, internet y hemos trascendido millones de cosas, pero sin embargo seguimos siendo los mismos campesinos del medioevo, ¿sí? Brutos, sucios, no sabemos qué hacer. Tenemos como el sentido ahí de que el feudo me dice que tengo que hacer esto, tengo que pagar los impuestos, tengo que hacer esto, lo otro, lo otro. Entonces seguimos haciendo el mismo papel que hace más de 1000 años. 1000 años. Entonces somos un reflejo de una incapacidad de trascendernos a nosotros mismos. Pero de repente, desde hace unos 100 años, la humanidad empezó a trascenderse a sí misma. Las claves de que se empezó a trascender fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron los grandes clics para que despertemos hacia una conciencia de que esto no va más, de que había que cambiar algo, ¿sí? Entonces, todo lo que empezó a venir ahora nos da la clave y sustento para empezar con la transformación que vamos a recibir en adelante. Pero solo podemos transformar el futuro si vamos a honrar, integrar y aceptar el pasado. Cuando empezamos a ver esto que nos decía la Tierra, vuelvan al origen de por qué la humanidad se conectó, sánenlo y reconéctenla de otra manera, desde otro punto de vista. Entonces, conectando toda esa historia de la humanidad, vemos que el origen de todo conflicto social actual nace en realidad en Roma.